una cosa que me encanta deciros, y es el hecho de que los niños no van arriba a entretenerse solamente. Se lo pasan muy bien, tienen su tiempo de diversión, pero los niños suben para ser instruidos en la palabra, ¿verdad? Así que es hermoso que no solamente ores por tu hijo cuando sube a la clase, sino que también ores por cada maestro y cada maestra. ¿Sí? Sí, sobre todo si eres papá, si eres mamá y tienes a tu hijo o tu hija arriba de la escuela dominical, comprométete a orar por ellos. Cada semana ellos se dedican a orar, a leer la palabra, a buscar la dirección del Señor para qué enseñar a esos niños. Así que dicho esto, ¿qué te parece si vamos directos a la palabra? 21 días de ayuno y oración. 21 días de intimidad y trato personal. ¿Cuántos están disfrutando de este tiempo de ayuno y adoración? ¿Sí? ¿Estás disfrutando de los devocionales, de la lectura? Sí, muy bien. ¿Cuántos quieren más? Sobre todo aquellos que no han empezado. Me queda una semana y no he empezado todavía. Bueno, todavía tienes una semanita por delante. Estamos ahí. Ya hemos pasado la mitad de todo el proyecto. Pero en ese tiempo de 21 días de ayuno y oración, en ese tiempo donde el Señor sigue hablándonos, donde el Señor sigue instruyéndonos, yo quiero que no te cierres. Quiero invitarte a que sigas abierto o abierta a lo que Dios tenga que hablarte. Y de verdad, si aún no has comenzado, si te has atrasado en la lectura o en el ver los vídeos, si te falta algún vídeo por ver, a mí me falta el de hoy no lo he visto. Así que tengo ganas de llegar a casa para verlo. Así que si predico algo parecido a lo de hoy, ha sido el Señor, porque yo no lo he visto todavía el vídeo. No sé de qué va, no sé ni quién es la persona que lo comparto. No, sí lo sé porque me lo ha dicho Carlos hace un momento, que es Zora, ¿no? Si no me equivoco, de la iglesia de Rubí. Que por cierto, felicidades a las mujeres, ¿eh? Hemos contado de 14 días, 6 mujeres predicando la palabra del Señor. Gloria a Dios por eso. Amén. Es poderoso el poder ver, ¿verdad? Que no es un movimiento feminista, es un movimiento de Dios hablando a través de mujeres, como lo hizo la palabra, y hablándonos a la iglesia a nivel nacional. Así que han sido gran bendición. Déjame deciros que, exceptuando el día 4, el resto de las mujeres han sido buenísimas, ¿verdad? El día 4 lo leí yo, así que no sé si... Pero sí que sí estamos siendo muy bendecidos. Elena y yo intentamos verlo juntos, el vídeo, y la verdad que está siendo de gran bendición. Y quiero hacerte un pequeño, no resumen de lo que se está hablando, pero sí continuar en esa línea. Creo que es importante que en estos 21 días de campaña, que acabaremos la semana que viene, tengamos la oportunidad de ir definiendo y sobre todo asentando conceptos. Hay una cosa muy importante hoy en día en la enseñanza, técnicas de enseñanza que están cambiando mucho, que se están aplicando métodos para la asimilación de conceptos, ¿sí? Aquellos que sois de mi generación, yo soy del año 83, aquellos que sois de los años 80 y quizás un poquito anterior, todo era el profesor enseñaba y el alumno escuchaba. Es más, alguno de vosotros, de generaciones un poquito anteriores, era así. No se te ocurría interrumpir al profesor, no se te ocurría discutir con un profesor. Primeramente porque no era natural, como niño. Y segundo, porque el profesor tampoco te lo iba a permitir. Y para colmo, si encima se te ocurría, eres un poquito más rebelde, y se te ocurría, y llegabas a casa, tu papá y tu mamá te reñían por hacer eso. ¿Sí o no? ¿Os suena eso? En mi tiempo empezó a cambiar algo. Yo era un niño súper bueno, más o menos. En el tiempo de la escuela era bueno, después cambié, y después cambié, gracias a Dios, ¿verdad? Volví, hice un rebote. Pero en el tiempo de la escuela me gustaba atender y era un buen estudiante. Sobre todo porque no tenía mucho que estudiar, así que era buen estudiante. Llegaba a casa, hacía la tarea y ya estaba todo hecho. Y recuerdo un día que un profesor de corte antiguo, Don Manuel, el sordo, le decíamos al pobre, la verdad que estaba sordo como una tapia. Y precisamente cuento eso porque el problema fue la sordera, que yo pagué justos por pecadores. Así que un día estábamos en clase y ese hombre tenía una costumbre antigua, para mí antigua, que era, él tenía una regla de roble, de madera de roble, una regla, ¿sí? Algunos decir, sí, sí. Y hacen así algunos, ¿verdad? En plan, ¡guau! Todavía lo recuerdo, ¿verdad? Y ese hombre tenía la costumbre de cuando alguno se portaba mal, sacaba la regla de roble, de madera de roble, que eso es muy duro, flexible, que es peor todavía porque pica, y te ponía la mano o así, Jordi. Así normalmente a mí no, eso fue en tu época, en la mía era abierta. Ya las uñas la permitían, las guardaban un poco. Así que un día estamos en clase, yo quería atender, yo estaba como a media altura de la clase, y el profesor estaba mirando a la pizarra y hablando. Y los alumnos estábamos atentos a ver qué estaba diciendo porque no entendíamos bien lo que estaba diciendo. Y detrás mía estaban mis amigos, con los que yo colaboraba muchas veces en bromas y demás, pero yo ese día, no sé por lo que fuera, yo quería prestar atención, así que me giré y dije, hey chicos, porfa, parad ya que no escucho. Con la mala suerte, cuando me giro, el profesor estaba mirando a mí.
Y me dice, Martín Arroyo, al frente. No puede ser. Yo tendría unos 12, 13 años. Yo llevaba ya tiempo trabajando con mi padre, lo cual mis manos eran muy duras, mucho más de un niño de 12 años. Yo lijaba, pintaba, trabajaba con las manos en la carpintería y tenía manos muy duras, con callos increíbles. Así que me llama al frente y dije yo, soy zurdo, digo, pongo a la izquierda, que tengo más callos. Así que va al cajón, saca su regla, sopla básicamente en plan, la mano, pongo la mano y le voy a ponerla así, blandita, la puse así para que me doliera menos. Así que me pegó con la regla y se rompió la regla. Y sacó otra. Y digo, no, 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 aquí no hay garantía, lo siento. Así que me fui para casa con la mano bien calentita. Y cuando llegué a casa se lo conté a mi padre. Mi padre dijo, ¿cómo? Digo, sí, papá, pasó esto. Yo de verdad que era un buen estudiante, era un poquito empollón, era buen comportamiento. Y mi padre sabía, mi padre me preguntó, ¿tú has hecho? Papá, te prometo que yo lo que he hecho es girarme, decirle a mis compañeros que se callaran. Y cuando me giré, el profesor pensaba que yo estaba hablando, como estaba realmente sordo, pensaba que yo estaba hablando. Así que mi padre dijo, bueno, mañana te acompaño a clase. Así que mi padre vino a clase conmigo y antes de entrar le dijo, don Manuel, por favor, quiero hablar con usted. Y le dijo, quiero que entienda que mi hijo, ¿verdad? Me ha explicado esto. E independientemente que usted le corrija o no, la técnica no es correcta. Mi hijo atiende a corrección cuando tú le explicas, lo castigas, pero yo jamás he pegado a mi hijo porque no ha sido necesario pegarle. Así que, por favor, no vuelvas a pegar a mi hijo. Esa técnica la usaron con mi padre cuando estudió, cuando era un niño, en los años pues 60, 50 y tantos, 60. Y dice, esa técnica ya no debe usarse porque no es bueno para un niño que tú le golpes y no van a aprender nada. Y entonces mi padre, como buen cristiano y buen padre, era pastor, tiene mucho carácter y le dijo, muy buen carácter pero fuerte. Y le dijo, porque si lo vuelves a hacer, entonces yo vendré con una regla. Y yo por dentro, toma, ¿verdad? Don Manuel. Ya pasó de Don Manuel a Manolito. Ya era, Pero escucha, te cuento esto porque hemos pasado al siguiente nivel, a lo contrario. Ahora Don Manuel es Manolito. Ahora Don Manuel es el colega. Y como se te ocurra tocarme, y las técnicas han ido cambiando, lamentablemente han ido empeorando mucho, pero hay una técnica muy importante que es la práctica. Ahora muchos profesores, muchos académicos, muchos instructores, no solamente te hablan para que tú escuches, sino que te hacen partícipe para que tú asimiles conceptos. Estamos trabajando en eso con el equipo de liderazgo de la iglesia. Estamos trabajando que en lugar de venir a una reunión donde yo hablo y el equipo escucha, les mando tarea y todos traen la tarea de discutir y debatir y aportar para que la iglesia siga funcionando a más. Porque dice la palabra que en la multitud de consejos está la sabiduría, ¿verdad? Es más, le he dicho al equipo de liderazgo, aquel que no aporte se va fuera del equipo. Pastor, sí. No, porque claro, si tú no aportas, ¿para qué estás en el equipo? ¿Nada más que para los beneficios? No, no, aquí hay que trabajar, ¿verdad? Así que estamos trabajando una línea nueva y creo que Jesús era uno de los mejores, creo que era el mejor maestro que ha existido en la historia. Sus técnicas didácticas eran increíbles. La capacidad que él tenía de crear en ti y en mí, en la persona que lo escuchaba, una asimilación de conceptos, nos ha llevado hasta el punto de hoy en día. Hoy en día seguimos predicando el Evangelio de un libro perseguido, intentado de destruir muchas veces, que se han levantado guerras en el nombre de este libro, no de este, de la Biblia, ¿vale? Este es mío. Y han intentado destruirlo y esa palabra ha seguido siendo un rema en nuestro corazón. Por eso es importante cuando vemos a un niño y oramos por él, por ella y bendecimos su vida, como hicimos, ¿verdad?, con la hija de Alexei Flor y con los niños que van naciendo, estamos diciendo, Señor, que tu palabra impregne su corazón para que puedan practicarla. Y cuando nuestras maestras y maestros van arriba, ellos están impregnando a ese niño con la palabra de Dios, con técnicas para que el niño aprenda, asimile y practique la palabra. Y sabes, me encanta porque una de las cosas principales que tienen que ver con el proyecto de Dios en el Evangelio es la perseverancia. Estaba investigando, hice una pequeña investigación, y el mayor proyecto jamás creado, desarrollado y que continúa, ¿sabes cuál es? El Evangelio. No hay ningún proyecto en la historia, ni que se haya fabricado, ni que se haya construido, ni la Gran Muralla China, ni el edificio tal y cual, ni las cataratas de no sé dónde. Y te voy a explicar por qué. Porque la palabra dice que todo este proyecto del Evangelio comenzó antes de la fundación del mundo. Y continúa hasta el día de hoy y acabará el mundo con este proyecto.
No hay mayor proyecto en el que tú y yo podemos participar que en el Evangelio. ¿No has pensado eso alguna vez? Es una locura. Antes de que el mundo se fundara, antes de que todo comenzara, ya Dios tenía el plan. Se está desarrollando en diferentes etapas y dice la palabra que llegará un momento donde el Señor vendrá, llevará a su iglesia, donde habrá un tiempo de libertad para el mal será vencido y tú y yo vendremos a pelear contra el mal, venceremos y tendremos una nueva Jerusalén. Qué maravilloso, es un proyecto que comienza y acaba en Cristo. Pero la palabra perseverancia es siempre la clave. En cualquier proyecto que emprendes, perseverancia. Hemos hablado mucho ahora estos días atrás, ¿verdad? Del ayuno, de la dieta, del gimnasio, de aprender un idioma, de los proyectos 2026. Perseverancia. Cualquier cosa grande requiere de perseverancia. Hay gente que le costó la vida llegar a conseguir el proyecto de su vida. Por ejemplo, Walt Disney. Walt Disney, ya lo sabes, él no pudo ver la inauguración de Disneyland, de Walt Disney en Orlando. Él no pudo verla. Y conté esa historia hace un tiempo en el cual su esposa, juntamente con el director principal de Disney World, se presentan, están haciendo la inauguración, cortan el lacito y le dice el director a la esposa ya viuda de Walt Disney, le dice, qué triste que tu esposo no pudiera ver esto. Y ella dijo, perdona, antes de que tú y yo lo viéramos, él ya lo vio. Perseverancia. Le costó la vida. Le costó hasta sus últimos días. Y lo inauguraron cuando ya él no estaba. Qué curioso, porque muchas cosas que tú y yo no conseguimos porque nos rendimos. Yo quiero hablarte acerca de eso, la perseverancia en el plan de Dios para nuestras vidas. Oramos juntos y le pedimos al Señor que nos bendiga en ese tiempo. Sí. Señor, gracias por tu palabra que va a ser predicada una vez más libremente, Señor. Gracias porque podemos aprender de ti, Señor, aprender de tu palabra. Y te rogamos, Señor, que en esta mañana, cuando salgamos de aquí, salgamos con una palabra fresca en nuestras vidas, Señor, que todo lo que vayamos aprendiendo, todo lo que vayamos metiendo dentro de nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, pueda ser puesto por práctica. Señor, yo sé que tú puedes hablarnos a cada uno de nosotros en nuestra necesidad, por diferente que sea, porque tu palabra es viva y eficaz. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos hable, que tú bendigas mi voz, mi garganta, mi mente, mi corazón, Señor, que todo lo que salga de mí sea tu palabra y que se quede tu palabra. Señor, ni las bromas, ni los ejemplos, ni las metáforas, que tú seas quien quedes en nuestro corazón cuando marchemos aquí en este día. Yo bendigo a cada persona, a cada oyente, ya sea presencial o de manera virtual por las redes sociales, que cualquier persona que esté en su casa, en el coche, donde quiera que esté ahora escuchando este sermón, tu palabra llegue a sus vidas. En tu santo y poderoso nombre, Jesús. Amén y amén. ¿Por qué este proyecto es tan importante? El proyecto del Evangelio. ¿Sabes qué significa Evangelio? Evangelion, el buen mensaje en griego, ¿sí? El mensaje de buena esperanza, de buenas noticias. Qué maravilloso es el hecho de decir que todo el mundo, donde quieras que vayas, está buscando buenas noticias. A mí me dieron una buena noticia el viernes. El domingo por la noche, llevando a Ania a su casa, pinchamos. Había cambiado las gomas el 15 de diciembre. Las gomas tenían cientos de kilómetros. Y de repente no pinché, sino que la pinché de verdad. Así que íbamos en carretera el domingo a las 7:30 de la tarde y automáticamente el coche, me pita el coche, rueda vacía. Así que me eché al lado, usé la baliza por primera vez, ¿verdad? De noche, funciona de noche, de día no mucho. Así que me pongo mi chalequillo ese fluorescente que tan bonito, ¿verdad? Que parece ahí un constructor de aquellos de... Salgo del coche, pongo la baliza, la enciendo y digo, wow, funciona, ¿verdad? Así que miro la rueda y digo, wow. Y curiosamente me quedó el pinchazo me quedó arriba de la rueda y podía meter, mi dedo pequeño podía meter en la goma. Digo, ¡guau! Yo tengo un sistema, como muchos coches, no lo tengo yo, tiene el coche, para reparar pinchazos. Pero claro, eso no es un pinchazo, eso es un agujero increíble. Así que nada, llamé al servicio de grúa, toda la historia. Y hasta el viernes no recibo el coche. ¿Vale? 5 días sin coche, para mí es una locura eso. Así que cuando voy el viernes molesto, ¿verdad? Con toda la autoridad del cielo para decirle, sinvergüenza, me dice, tengo una buena noticia para ti. Dice, te va a salir gratis la rueda, porque tienen que cambiar la rueda entera. Digo, pero si la cambié en diciembre. Está nueva, tendrá 800 kilómetros, 700 kilómetros. Y me dice, no, además tiene que cambiar las dos. Digo, pero si es que la otra está perfecta. No, pero el eje. Digo, no, por favor, ¿verdad? Así que me dice, no, no te preocupes, tengo una buena noticia. Primeramente vamos a cambiar solamente una, porque hay muy poco kilómetro de diferencia, entonces la ITV te lo va a permitir. Segundo, hay un seguro en la rueda que tú no sabías. Yo, no, cuenta, esa parte me gustaba, ¿verdad? Tú vas a pagar la rueda, pero en 20 días te vamos a abonar la cantidad.
wow, ¿verdad? No me puse a hablar en lenguas ahí porque no correspondía, pero sí dije, wow, Señor, gracias, ¿verdad? Así que fue una buena noticia y me encantó. ¿A ti también te gustaría? ¿Sí? Y el Señor tiene muchas noticias buenas así. Y son tonterías, entre comillas, que tú ves, pero Dios es bueno. Dios es bueno. Porque lo justo, lo normal es que se te pincha la rueda, pues la pagas y pones una rueda nueva y te aguantas. Y no hay otra. Pero Dios en su bondad nos quiso bendecir por ahí. Y Él y yo vemos esas cosas como un detalle de parte del Señor, como regalitos que Dios nos permite tener porque nos ama y nos mima un poquito, ¿verdad? Yo me siento mimado por Dios. Y el mundo está desesperado por buenas noticias. No hay ni una sola persona que yo conozca que no esté en un psiquiátrico que le diga al del coche, no, cóbramelo. Todo el mundo dice, vale, perfecto. A todo el mundo le gusta recibir buenas noticias, ¿verdad? Y tenemos un mensaje, tú y yo, que está lleno, pleno de buenas noticias. Y hasta su nombre es Buenas Noticias, el Evangelio. Así que la palabra que hemos estado leyendo en estos días nos habla acerca de esas buenas noticias, pero de la palabra clave que es la perseverancia. Por eso perseverando en ese plan. Dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 42. Lo tienes que saber de memoria ya. Creo que los 14 oradores que han hablado en los vídeos lo han mencionado. ¿Sí? Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es un pasaje muy conocido. Yo creo que algunos lo habéis aprendido ahora en esta época, pero creo que la mayoría, muchos se lían. Dice, y perseveraban en el partimiento del pan, en las oraciones, y se lían un poco el orden, pero no pasa nada. El orden de los factores no altera el producto, ¿sí? A fin de cuentas, la palabra nos habla de que la iglesia perseveraba, hablando de la iglesia primera o primitiva, que se le llama, no primitiva como antigua, sino la primera iglesia, que permanecía en eso, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que me fui a investigar la palabra perseverancia. Y dice el diccionario, mantenerse constante, no sé si lo tenemos ahí, Adri, creo que no. Mantenerse constante, firme y tenaz en la prosecución de una acción, actitud, creencia u opinión, a pesar de las dificultades, el cansancio o los obstáculos. Qué bonito. Me encanta eso porque es mantenerse constante. Perseverar es, me mantengo firme, me mantengo constante y tenaz. Ver una persona que no se rinde en aquello que me he propuesto, ya sea un proyecto, una creencia. Dice, a pesar de. Y eso es maravilloso. Porque muchas veces ese a pesar de tiene más peso que el proyecto. Tenemos un proyecto hermoso, vamos a hablar de algo, no sé, quizás económico, un proyecto de emprender un negocio. Y viene la primera dificultad y ya toda la ilusión del negocio, del proyecto, todo se pincha y automáticamente permitimos que ese obstáculo sea más grande que todo. Eso pasa en los matrimonios hoy en día. Estoy cansado, literalmente, de ver matrimonios, parejas que se han llevado años de noviazgo, que cuando empieza el matrimonio, a la primera de cambio, primer obstáculo, primera dificultad, quizás no las expectativas que tenían no se cumplen, y en cuestión de meses, no te hablo ni siquiera años, te hablo de meses, tira la toalla. Y todo lo que habían soñado, todo lo que habían invertido. He conocido a gente que se han casado y en cuestión de meses se han divorciado. Porque le han dado más importancia al obstáculo que al proyecto de vida. Y todos los que estamos aquí casados, o hemos estado, o habéis estado casados, sabéis perfectamente que no es una empresa fácil. Hay que cada día regar esa planta, cada día hay que trabajar, cada día hay que escuchar al otro, cada día hay que comunicarse, amarse, cuidarse, tantos arse por ahí, ¿verdad? Tan importantes que se nos olvidan. Y viene un obstáculo que por pequeño que sea, puede y tiene la capacidad que tú le das para que destruya tu un proyecto de vida. Pero me encanta cuando veo a esos abuelitos que llevan 65, 70 años casados, algunos de ellos, ya muy mayorcitos, y todos van de la manita, ¿verdad? Van caminando y de vez en cuando hacen y se dan un besito, ¿verdad? Y tú los ves y dices, wow, todos nos reímos porque nos parece algo tan bonito, ¿verdad? Está al nivel de los peluches, de los perritos y de los Pomeranian, ¿verdad? Más o menos en esa línea. Vemos a unos abuelitos y tú dices, qué hermoso. Pero nadie piensa en ese proyecto tan largo que posiblemente han perdido hijos, posiblemente han fracasado en diferentes, han discutido, quizás cayeron en quiebra, posiblemente no han llegado ahí porque todo les fue bien. Llegaron ahí porque lo hicieron bien, porque decidieron escucharse, amarse, respetarse, cuidarse, mirarse a la cara cada día y decir, te amo. Quizás no tenga
Como dice ese cantante, ¿verdad? Quizás no tenga champaña para darte, pero sí que tenga una cervecita en la playa. Quizás no tenga un tesoro que comprarte, pero no te va a faltar un paquete de pipas en un paseíto. No sé, es el hecho de decir, pero quiero estar contigo. Y nos pasa igual en la fe. Muchas veces proyectamos tanto lo que queremos que Dios haga en nuestras vidas, que se nos olvida lo que tenemos y cualquier dificultad que viene, le damos más importancia que a perseverar en la fe que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando un proyecto se enfrenta a retos, cuando un proyecto se enfrenta a obstáculos, por lo general, la persona desiste, la persona se rinde. Y todo proyecto que tú puedas ver en el mundo hoy en día, de construcción, proyecto social, proyecto económico, empresarial, ha tenido éxito o tiene éxito porque hubo un equipo, hubo gente que no se rindió. Si tú y yo pudiéramos ir a Walt Disney hoy en día, a Orlando, es porque alguien siguió soñando y alguien decidió que a pesar de las dificultades, a pesar de que nunca nadie lo hubiera hecho, a pesar de que eso fuera simplemente algo para niños, hoy en día es una de las empresas que más millones produce en el mundo y más visitas recibe en cualquier parte del mundo. Es el centro con más visitas del mundo, porque alguien decidió perseverar y creer en un sueño, en un proyecto. Y el Evangelio tiene que ver con eso, con gente que persevera. Déjame darte una estadística. Hay gente aquí, en esta iglesia, que perseverará hasta el fin. Pero hay gente en esta iglesia que dice la palabra que cuando lleguen los tiempos difíciles no perseverarán. No mires a tu lado, no digas seguramente mi suegra. Pero hay gente aquí que cuando llegue el tiempo de la dificultad, de la persecución, del obstáculo, el obstáculo será demasiado grande para entender que Dios es más grande. Por eso es tiempo ahora de enamorarnos del proyecto y del director del proyecto. Para que entonces, cuando llegue el tiempo difícil, tus estacas y las mías, nuestro andamio, esté firme y no haya quien venga a tirarnos. Puede que nos tambaleen, puede que se mueva, pero no tirarnos. Yo cuando era un niño recuerdo que pintaba con mi padre, tenía una empresa de construcción, de pintura sobre todo, de revestimientos de fachadas, y ya con cierta edad, no con 18, con menos, en ese tiempo se podía, yo me subía a andamios muy altos. Mi padre era un experto en montar andamios. Perdón. Era un experto en montar andamios. Mi padre no se fiaba de las bambalinas. No sé si conocéis la bambalina. La bambalina es una plataforma que tiene unos tensores con una especie de carraca, ¿verdad? Que tú vas girando y vas subiendo como una especie de ascensor que se enganchaba en la parte de arriba del edificio. Mi padre no se fiaba de eso. Él decía, eso está colgado por dos cables. En el aire. A mí el aire no me gusta. Me parece que yo no tengo alas, yo tengo pies. Así que mi padre montaba andamios y los montaba de una seguridad increíble. Durante 40 y tantos años jamás se le movió, se le cayó un andamio. Unas cuerdas increíbles, amarraba, pero el andamio se movía. Cuanto más alto, más se movía. Y yo recuerdo de subir, cuerpo de andamio, primer cuerpo, eran 2 metros, te subías ahí arriba, empezabas, y sobre todo cuando estabas montando el andamio, no sé si lo has montado una vez, era muy inestable. Montabas el primero 2 metros, te pasabas la primera pieza, enganchabas aquí, movías por una chapa, ponías la segunda estructura, las crucetas, que eran unas piezas cruzadas así, por eso se llaman crucetas, se cruzaban, daban la chapa, ponías la chapa arriba, volvías a subir y así vas para arriba, sin amarrar todavía. Al tercero o segundo cuerpo amarrabas. Eso, estabas así literalmente, estabas todo el tiempo así. Te dabas la chapa, subías y era un poco así. Pero yo tenía la seguridad de que por muy alto que subiéramos y por mucho que se moviera aquello, yo tenía la certeza de que la persona que lo había montado, principalmente lo había amarrado, era mi padre. Es más, él decía, nunca te montes en un andamio que tú no hayas amarrado o que yo no haya amarrado. Y siempre me lo decía. Y en otros trabajos que he tenido que hacer, me tenía que subir en un andamio, en una plataforma, y dice, ¿quién ha amarrado esto? No, lo amarré yo, digo, dame un seguro. Un segundo, me bajaba y decía, esta cuerda no está bien puesta. Porque era mi vida. Así que en la fe nos ocurre exactamente igual. Nos ponemos a subir en nuestra fe, pero tenemos que estar seguros de que nuestra fe está edificada y amarrada y asegurada por Cristo. No está en una iglesia, no está en CCF Amblanes, no está en la iglesia de Dios, no está en Johnny, está en Cristo. El andamio que va a subir tu vida paso a paso para alcanzar metas, proyectos, tiene que estar amarrado por Dios. Y tienes que entender que en estas dificultades que vendrán, en ese viento que soplará, tú y yo podemos estar firmes. Torre fuerte, decíamos el miércoles, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte. No dice que es una torre 100% estable, hay movimientos, hay dificultades, pero sé que Dios está amarrando esa torre y que no caerá jamás. Qué hermoso es poder pensar en eso, ¿verdad? Quiero hablarte acerca de algo maravilloso que Pablo habla a Timoteo, a su discípulo Timoteo.
Porque seguramente tú y yo como creyentes hemos pensado en tirar la toalla alguna vez, ¿sí o no? No te hablo en un proyecto, te hablo en tu vida cristiana. No hace falta que levantes la mano, pero si preguntara y pregunto que levantes tu mano, posiblemente en tu vida cristiana has pensado en desistir de la fe. Yo varias veces he pensado en dejar el ministerio. No en los últimos años, gracias a Dios, pero en mi vida llevo ya activo 100%, 19 años en el ministerio, a tiempo completo. Pero llevo toda mi vida en la iglesia, viendo de todo. Y muchas veces en mi vida he dicho, esto no, estoy cansado ya. Estoy cansado, esto no es para mí, sí, me rindo, tiro la toalla. Que se dedique otro a pastorear, yo no puedo más. Me dedico a otra cosa, me busco otro trabajo, busco la... ¿Por qué? Porque me estaba enfocándome en el problema. Que muchas veces era yo mismo, ¿eh? Muchas veces no era ni siquiera la gente, era yo el problema. O mi falta de. Pero cuando empezamos a enfocarnos en la torre fuerte, que es el nombre de Jehová, no importa lo que venga, tú estarás firme. Así que Pablo habla a Timoteo y le da una palabra de ánimo y le dice, en el 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Le dice Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu ¿de qué? De cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y dominio propio. Oh, qué maravilloso. ¿Sí? Aquí está diciendo, no mires el obstáculo, mira a Dios. Él no te ha dado un espíritu de cobardía para que te rindas, porque el que se rinde es el cobarde normalmente, ¿verdad? Dice, sino un espíritu fuerte en ti de poder, amor y dominio propio. Amor por Dios. Dominio propio, que muchas veces es lo que nos falla, ¿verdad? Ay, ese obstáculo muchas veces que viene en nuestras vidas, ¿verdad? Y también muchas veces el querer hacer las cosas por nuestra fuerza, el poder. Dice que Él te da un espíritu de poder, de amor para con los demás y de amor propio. En otras palabras está diciendo, arde por Dios. Le está diciendo, Timoteo, arde por Dios. Mantente lleno de su presencia para superar el temor, para superar las pruebas, con el poder y el amor y el dominio propio que Dios te ha dado. Y eso que el Señor nos está diciendo hoy, podemos tomar esa palabra de Pablo a Timoteo para nuestras vidas. Yo quiero estar en fuego, yo quiero arder por el Espíritu Santo para tener la capacidad en su fuerza y en su fuego de poder, de amor y dominio propio. Y quiero seguir avanzando en ese proyecto. Ahí básicamente es persevera. Le está diciendo, persevera, no te rindas. Mantente firme, persevera en aquel proyecto. Y la palabra nos enseña que Dios ha preparado todo para que tengamos éxito en este proyecto del Evangelio. Porque es su proyecto, ahora veremos claves en ese proyecto. Pero es hermoso que nuestra labor como creyentes y consecuentemente como su iglesia, como su novia, es colaboración con Dios. O sea, que Él es el director del proyecto y tú y yo colaboramos con Él. Tú y yo tenemos ese papel importante. Efesios capítulo 4, un pasaje más, versículos 11 al 15, va a ser el centro de nuestra predicación en esta mañana rápido. El primer versículo que voy a poner es el 14. ¿Vale? Vamos a saltar, tenemos del 11 al 15, pero quiero para que entendamos como siempre, para que no sé qué, lo otro. Así que dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. ¿Verdad? Dice, para evitar esto, y entonces te da la clave en el 11, 12, 13 y 15. Dice, el 11, él mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Y saltamos al 15 porque el 14 ya lo hemos leído. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Qué curioso, hay un proyecto, dice, para que no seáis movidos de vuestros cimientos, Dios ha preparado algo. Y ahí es donde viene el proyecto y la perseverancia en ese proyecto, en ese plan de Dios. Lo primero que tenemos que entender para tener éxito en el proyecto del Evangelio como creyentes es el concepto de que el plan es de Dios. Número 1. El plan es de Dios. Tú dirás, Johnny, vaya revelación más grande. Sí, es una realidad porque muchas veces creemos que el proyecto es nuestro. Y el plan, el proyecto es de Dios. Tenemos que permitir que Dios sea el que hable. Dice la palabra, Él mismo constituyó, ¿quién? Dios. Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios es el que diseñó el proyecto. Dios es el que creó
el proyecto, es el que lo pensó y el que ejecuta el plan. Pero tú y yo somos colaboradores con él. ¿Cuántos aquí trabajan para alguien? ¿Sí? Cuando trabajas para alguien, tú tienes una responsabilidad, varias responsabilidades. La primera, ser puntual. Cumplir con tu día de trabajo, ¿verdad? Con el horario de trabajo. O sea, si entras a las 8 y trabajas hasta las 3 y después entras a las 6 hasta las 8, no sé, me lo invento, tu responsabilidad es esa. Tu responsabilidad es que durante esas horas de trabajo, tú y yo cumplamos con lo que se nos ha pedido que hagamos. Si trabajas en, por ejemplo, me invento así, Mercadona, por ejemplo, tú tienes unas horas que cumplir y tienes que reponer, tienes que cobrar, tienes que hacer diferentes funciones durante tus horas de trabajo. Si tú incumples con eso, hay consecuencias, ¿sí? Ahora bien, tú no tienes la responsabilidad de que la empresa vaya bien. Tú no tienes la responsabilidad de que se le pague el sueldo a los trabajadores. Tú eres un empleado y tu responsabilidad, tus competencias son estas, ¿sí? En el reino pasa exactamente igual. Aquí también hay gente que es jefe. No los miréis porque le vais a echar manía, pero aquí también hay jefe, gente que tiene gente trabajando para ellos. Exactamente igual. Tu responsabilidad es una y la del trabajador es otra. En el reino de Dios, Él es el jefe. Él es el que tiene el proyecto. Él es el que tiene la responsabilidad de que el proyecto funcione, pero tú y yo somos colaboradores suyos. Fíjate qué maravilloso es que Él ha decidido eso. Él ha decidido hacer eso. Una de las grandes empresas aquí en España, de las personas más ricas del mundo, es el dueño de Inditex, ¿sí? Amancio Ortega. Amigo mío, nos vemos casi cada día, tomo un café. Amancio Ortega empezó de una forma muy, muy humilde, con una pequeña tienda sastre en Galicia. Y de ahí a lo que tenemos hoy en día, ¿vale? Que muchos conocéis el grupo Inditex porque consumís en el grupo Inditex. ¿Creéis que este hombre podría haber llegado ahí donde está solo? ¿Creéis que ahora, tal y como está la cosa, tal y como está su empresa, tan potente en el mundo, él tiene la capacidad de llevar eso solo? No, él ya no hace nada. Si me está escuchando, espero que sí me escuche, pero si me está escuchando, lo sé, pero es verdad, él no hace nada ya, ya no es necesario, él ha hecho un proyecto que ya él supervisa, él controla, tiene su gente y él confía en ellos, ¿verdad? Él tiene como si el Señor tiene a sus pastores, tiene a los apóstoles, tiene a los maestros, él ha gestionado para que haya todo un equipo que desarrolle el proyecto. Y tú y yo, buenas noticias, somos parte del proyecto. Y tú y yo, sí, pero yo no soy pastora, no soy pastor, no soy evangelista. Bueno, tienes las funciones del pastor, del apóstol, del evangelista, porque también tienes que proclamar el evangelio. Tienes que enseñar a otros la verdad del evangelio. Y tu función y la mía, como creyentes, independientemente del cargo o de la plataforma, es presentar las buenas nuevas. Ir por todo el mundo predicando el evangelio. ¿Con qué potestad? Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id con esta potestad a predicar la palabra en el trabajo donde sea. Y Dios nos hace partícipes, pero es el plan de Dios. Esas 5 responsabilidades o ministerios han sido puestas por Dios con la finalidad de edificar su iglesia. Dice la palabra en Filipenses 2:13, porque Dios es el que pone en vosotros, el que en vosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando tú queremos hacer algo para Dios, es Él el que ha puesto esa voluntad en ti. No es ni siquiera tuyo el deseo. Él ha puesto el deseo bueno en tu corazón para hacer algo maravilloso. Y somos parte de ese proyecto de Dios, somos parte de eso. Dios constituyó y Dios es quien produce en nosotros el deseo de hacer su voluntad. Y ese plan de Dios tiene una finalidad primera. Punto número 2, Dios perfecciona a los suyos. Hemos leído, continuamos leyendo el versículo 11 en adelante, el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, básicamente Dios dice, yo instauro un sistema donde tú y yo somos colaboradores suyos, perseverando firmes en Él, seremos perfeccionados para que juntos glorifiquemos a Dios. Eso es lo que dice la palabra ahí. Dice, ser perfeccionados a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, la meta de Dios en ese plan y ese proyecto es que tú y yo juntos edifiquemos su novia, edifiquemos su iglesia. No es la iglesia de Blanes, vuelvo a repetir, no estamos hablando de un nombre, de una denominación, estamos hablando de su iglesia con mayúscula. La meta del plan de Dios es que tú y yo seamos perfeccionados para que su novia sea glorificada. La novia que Él viene a buscar como novio. La iglesia que Él viene a buscar, a la que Él viene a transformar, a la que viene a guiar y que finalmente vendrá a casarse con ella para pasar toda la vida eternamente con Él.
Y es maravilloso entender que el plan es de Dios y que en ese plan Dios perfecciona a los suyos. ¿Cuánta gente conocemos que no ha terminado el proyecto de la fe? Gente que ha ido cayendo en la fe. Hay gente que venía a esta iglesia y que ahora no vienen ya, pero no van a ninguna iglesia. Han desistido, no han perseverado. Y dice la palabra que Dios lo que está haciendo cuando estamos aquí, en ese proyecto maravilloso de enviar a gente que nos enseñe, que nos guíe, es perfeccionarnos para la obra del ministerio. Así que todos somos ministros del Señor. Tenemos la responsabilidad de ministrar y administrar los dones y su palabra. Por eso Dios dice que Él reparte dones, diversidad de dones en la iglesia, porque todos esos dones juntos forman su cuerpo, forman la iglesia y podemos edificar a otros. Hemos presentado a Bianca hace un momento. Yo no sé qué será la vida de Bianca, pero sí sé que hay niños de esta iglesia que ya no son niños, son adolescentes, son jóvenes, que están dirigiendo departamentos o que están trabajando o colaborando en diferentes áreas. Yo una vez, aunque te parezca mentira, también me presentaron, con un poco menos de pelos, me presentaron en una iglesia. Y por supuesto mis padres en ese momento oraban por mí, pero no tienen ni idea de que en el tiempo yo iba a terminar predicando su palabra. Ellos soñarían con ciertas cosas como padres, que fuera, no sé, una cosa u otra, un ingeniero, un no sé qué, lo que pensaran ellos. Pero estaba un plan de Dios en mi vida y al final Dios lo cumplió y lo sigue cumpliendo cada día. Y dice la palabra que Él nos está perfeccionando para la obra del ministerio. No quiere decir que todo el mundo tenga que subir aquí a predicar, no quiere decir que todo el mundo tenga que ser ministro de plataforma, que es lo que muchas veces nos confundimos. Pero tú tienes una función, y yo también, en mi día a día, que no es en esta plataforma, que es mi testimonio a este mundo, es mi comportamiento con mis vecinos, es mi forma de conducir, es mi forma de responder, es mi forma de ir y presentarme delante de aquel que me vendía la rueda y me la quería cobrar de una forma correcta. Y hablarle con amor y representar a Cristo en mi día a día. Perseverando. No en las cosas grandes, en lo pequeño. ¿Qué dice la palabra? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Qué maravilloso eso, ¿verdad? Dios está esperando que tú y yo seamos telepredicadores o predicadores de grandes campañas evangelísticas. Él está esperando que tu casa sea guiada por el Espíritu Santo. Él está esperando que tu vida, tu comportamiento, tu conducta y la mía en el trabajo, en la forma de vivir, sea guiada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que su iglesia crezca. Un plan perfecto no requiere de gente perfecta. Un plan perfecto requiere de un equipo en perfeccionamiento. Te lo repito, de otra forma. Dios no está buscando gente perfecta. Dios está buscando a gente que esté dispuesta a ser perfeccionada por Él. Si tú esperas que en cualquier iglesia que vayas haya un predicador perfecto, haya una iglesia perfecta, te estás equivocando. Eso nunca lo vas a encontrar. No existe el pastor perfecto, no existe la iglesia perfecta, no existe el ministerio perfecto. Existe el Dios perfecto que perfecciona tu vida y la mía. Tanto como tú y yo le permitamos trabajar en nosotros, más nos pareceremos a Él. Y esa es mi meta, parecerme a Cristo. Me encantáis muchos de vosotros, pero no me quiero parecer a vosotros, me quiero parecer a Cristo. Me quiero parecer a Él. Me puede gustar tu forma de vestir, me puede gustar tu coche, tu casa, cosas que tienes, pero quiero ser como Cristo. Quiero seguir siendo Johnny, pero cada vez más y más y más como Él, perfeccionándome para la obra del ministerio. ¿Significa que somos escogidos por Dios? Sí. Dios está escogido en su sangre, en su sacrificio, a aquellos que han aceptado a Cristo. Dice, escogidos en Cristo para toda buena obra. Y sí, si Dios ha marcado tu vida y estás aquí hoy, o estás escuchando este mensaje y has aceptado a Cristo en tu corazón, Dios te ha dicho, quiero que seas parte. Aquí no hay un contrato parcial. Si eres hijo o hija de Dios, hay un acuerdo de que tú tienes que reflejar a Cristo. Porque eso es lo que hace un cristiano. Eso es lo que hace una cristiana o lo que debe hacer un cristiano o una cristiana, ¿verdad? Personas que permitan que Dios trabaje en ellos constantemente. Mira, ayer no, el viernes, Elena cumplió años, no voy a decir cuántos, solamente 42. Nos fuimos con la familia, estaba su familia aquí, que gracias a Dios marchó hoy, ¿verdad? Gracias a Dios porque van bien en el camino, me refiero. Y nos fuimos a comer el viernes con la familia en un restaurante que nos gusta en Girona. Y estábamos en Girona comiendo y Dios me habló en el restaurante. ¿Te ha hablado una vez Dios en un restaurante? Sí, eso es porque comes mucho.
Y estaba en el restaurante y había una señora, en un restaurante bastante grande, en una cadena de estas grandes, y había una señora que cada X minutos pasaba limpiando. Y pasaba y limpiaba. Y hasta mi suegra comentó, mira, qué bien, ¿no? Un restaurante en el que constantemente están limpiando. Y a mí el señor me habló ahí. Y, y miraba a la señora, yo la veía que pasaba la mujer, limpiaba y se marchaba y a los 10-15 minutos miraba y estaba el suelo igual de guarro. Porque la gente pisaba, pasaba. Su función era mantener el local limpio. Gracias a que estaba ahí, no estaba el local lleno de basura, porque claro, a la gente se le cae cosas, ¿no? Típico. Fui al baño y la mujer estaba también limpiando el baño y ¿sabes? La mujer no paraba de limpiar, estaba todo el tiempo limpiando. Y me habló el Señor y me dijo, ¿te das cuenta que esto es lo que muchas veces hacemos como cristianos? ¿O hacéis como cristianos? Estamos en nuestra rutina, en nuestro día a día, y le pedimos al Señor que venga y que dé un repasito. Que el Señor venga y nos limpie un poco la zona, limpie un poquito mi corazón, esa molestia que tengo con esa persona, pero no le damos el lugar. Yo estaba ahí comiendo y estaba en mi tiempo reflexivo y el Señor me dice, es necesario que para que ese restaurante esté limpio, todo el mundo se vaya de aquí, se quiten las mesas, se quiten las sillas y entonces se pueda limpiar bien. Wow, y le dije al Señor, Señor, yo creo que tú saques las mesas de mi vida y que tú saques las sillas y que se vea todo el mundo en mi corazón. Y quiero que tú entres y tú limpies y me perfecciones. No quiero que pase una señora y me dé un repasito y lo deje bonito y que parezca que está limpio. Y gracias a Dios porque se estaba haciendo. Y gracias a Dios porque Dios lo hace constantemente en nuestras vidas. Iglesia, llega un momento en el que ese restaurante cierra, vuelcan las mesas o las sillas arriba, dejan el espacio abierto para que realmente se pueda limpiar. Eso sí es limpiar. Y la señora puede entrar en el baño, o el equipo, la señora o señor entra en el baño, no haya nadie ahí porque está cerrado, y pueda realmente frotar y limpiar bien para que al día siguiente eso esté limpio. Y yo digo, Señor, no permitas que entre en la rutina de un 24/7, de un restaurante abierto 24/7 donde tú simplemente puedes, te doy permiso para que venga y des un repaso. Permíteme detenerme, parar, cerrar el restaurante durante 8 o 10 horas por la noche para que un equipo pueda venir y limpiarlo, para que tu presencia venga y entre y limpie. Y digo, Señor, tú vienes a por una iglesia perfeccionada. Y perfeccionado significa tratado, limpiado, purificado. Y yo creo que esa palabra es para ti, para mí hoy. No permitas que Dios sanee un poco tu corazón. No permitas que Dios simplemente mueva un poco la silla, limpie y la coloque. Permite que Él venga y quite todo. Vacíe toda estructura que tú y yo tengamos para que Él pueda meter su fregona, el mocho, llámalo como quieras, para que Él pueda meterse ahí y limpiar tu corazón. Dale permiso al Señor para que lo haga. Porque ¿sabes qué pasa? Si ese restaurante no hiciera eso, llegará un momento que por mucho repaso que dé, habrá suciedad. Y nadie querrá entrar en ese restaurante. Y además empezará a oler mal. Y empezará a producirse enfermedades. Y posiblemente algún tipo de pandemia o algún tipo de plaga en ese restaurante. Y es lo que pasa en tu corazón y el mío. Muchas veces cuando no permitimos que Dios entre y limpie de verdad, ¿sabes qué ocurre? Que empezamos a apestar. Empieza a salir cosas feas. Dice la palabra que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del hombre. ¿Por qué? Porque no está limpio. Y yo decía, de verdad, estaba ahí y el Señor me estaba hablando y me la apunté en el móvil, me hice una nota en el móvil y dije, Señor, que no se me olvide esta frase, que no se me olvide esto. Fue el viernes. Y digo, quiero añadirlo, no pensaba que era para hoy, pero digo, quiero meterlo ya en una predicación en cuanto pueda, porque quiero tratar eso en mi corazón. Quiero que tú entres y te doy permiso para que a puerta cerrada entres y te tomes tu tiempo. Y en esos 21 días tenemos que hacer eso, iglesia. Nos queda una semana en la que tenemos que decirle al Señor, entra y limpia. Para que esto ocurra debemos dejarlo todo. Para que esto ocurra debemos de dejar de pensar en producir. Para que esto ocurra debemos de decirle a la gente, gracias, tómate un descanso, nos vemos mañana. Yo tengo un ratito con mi Dios ahora. Para que esto ocurra tienes que apagar la tele. Para que esto ocurra tienes quizá decirle a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, lo siento, pero necesito un momento de privacidad. Para que esto ocurra tienes que buscar intencionalmente a Dios. Pero no vale hacerlo solamente una vez a la semana. Perseveremos en la limpieza constante de Dios en nuestras vidas. Yo siempre lo llamo 21 días de intimidad, de trato personal. Permite que Dios trate. Porque hay rincones que solamente se pueden limpiar cuando se detiene uno. Hay áreas que solamente se pueden limpiar cuando le damos el lugar al Señor y el espacio para que lo haga en nuestro corazón.
¿Quieres ser usado, usada por Dios para la obra del ministerio? Permite que Dios te vacíe primero, te limpie y te perfeccione. Es lo que hicieron Nehemías cuando se encontró la cámara de Tobías sucia. Dice que sacó todo, ordenó que limpiaran y volvió a recolocar. Sacó todo. Muchas veces en tu vida y en la mía no queremos que Dios saque todo porque hay cosas que nos gustan, que no son buenas, pero nos gustan. Y la dopamina sube para arriba. Y eso dice, es necesario que yo trate contigo y limpie la cámara y recoloque lo que tiene que estar dentro. Y tercero y último punto, debemos entender, primeramente hemos dicho que el plan es de Dios, que Dios perfecciona a los suyos, y tercero, que el modelo es Cristo. Es maravilloso porque es como si llegamos a una empresa nueva, grande, y de repente te dicen, te pongo a esa persona al lado, él te va a guiar. Él te va a enseñar cómo usar las máquinas. Él te va a enseñar cómo no usar esto. Y te va a acompañar siempre en este proyecto. Y tú dices, ¡guau, qué guay! No tiene nada que ver cuando tú llegas a una empresa y dices, ahí tienes la máquina, venga, tira para allá. Ya, pero el botón rojo ese de seguridad, ¿dónde está? No, tú tira. No tiene nada que ver. Te va a llevar mucho más tiempo, vas a provocar problemas en la empresa, te vas a provocar tú daños, posiblemente por desconocimiento. El modelo es Cristo. Y dice la palabra en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa frase me encanta, esa última. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjate en esas palabras. Medida, estatura y plenitud. Para que lleguemos a ser como Él. Lleguemos a la medida de la estatura del quién es Cristo completamente. No de un poquito, no de las virtudes, no de los milagros que Jesús hizo, sino que lleguemos a esa medida perfecta de quién es Él. Y ese hasta que es una realidad, es el final del proyecto, hasta que lleguemos allí, hasta que Walt Disney o Disneyland, Disney World se abra, hasta que el proyecto ruede, hasta que mi gloria se derrame, hasta que yo venga a por la iglesia. Es necesario. Todo proyecto tiene al menos una meta, ¿verdad? Cualquier proyecto tiene una meta. Puede ser económica, social, religiosa, física, emocional, como quieras. El proyecto con Dios, en este que vemos, tiene al menos tres. La primera, unidad de la fe. No es un proyecto solitario o personal. Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Sabes que tú eres mi hermano, mi hermana. Y lo siento mucho por ti, pero te vas a ver una eternidad conmigo. Si somos fieles, la palabra nos enseña que pasaremos la eternidad juntos. El plan de Dios no es un plan de división, es un plan de unidad. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Somos distintos? Sí, sí que somos distintos. Yo sé que hay gente en esta iglesia a la que le caigo muy bien, hay gente a la que le caigo bien, y hay gente que no le caigo. Pero eso no diferencia el hecho de que te ame o que tú me ames en Cristo. Hay gente aquí en esa sala que posiblemente nunca será tu mejor amigo o tu mejor amiga. Y no pasa nada. Puedes amarlo. Hay gente que sí, hay gente que se convertirá en tu buen amigo, en tu buena amiga. Hasta quizás aquí alguno no voy a mirar en ningún sitio, pero miro para atrás, que encuentre pareja en esta iglesia, no lo sé. Pero lo importante, iglesia, es que entendamos que tiene que haber unidad en la fe, en el proyecto. Dios tiene un plan y ese plan, la unidad de la fe, es importantísimo. Si Dios hubiera pensado en desarrollar este proyecto él solo, lo hubiera hecho. Si Dios hubiese querido usar un líder mundial, lo hubiera hecho. Cristo vino y nos dejó un ejemplo. Si Dios, el Padre, hubiese querido llevar este proyecto a cabo a través de Jesús, lo hubiera hecho. Hubiera llegado Jesús, hubiera respondido como tú y hubiéramos respondido con la estrella de Iron Man, ¿sí? O sea, tú me dices, pero si Jesús haciendo así se cargaba a todo el mundo, ¿por qué no lo hizo? Porque vino a enseñarnos cómo hacerlo. Porque sería muy fácil que Dios enviara a Jesús y Jesús, papá, ya voy yo, déjame, le doy un par de collejas a esta gente y lo cambio todo. No funciona así. Él vino a enseñarnos servidumbre, Él vino a enseñarnos humildad, Él vino a enseñarnos amor, Él vino a enseñarnos sacrificio. Y Él vino a preparar un camino para que tú y yo podamos guiar a este mundo en sus caminos. Y me encanta pensar en eso porque Él ha decidido, Él ha escogido usarte a ti y a mí.
Y yo sé que, al menos yo no me siento digno de esto, pero sé que Él cuenta conmigo. Así que intento no estorbarle mucho, intento hacer las cosas como creo que Él quiere que la haga, en intimidad con Él, permitiendo que entre en mi sala y limpie y perfeccione día a día. Y el Señor quiere contar. Lo segundo que podemos ver en ese proyecto es que dice unidad en la fe, conocimiento de Cristo. Conocer a Cristo es conocer el amor del Padre por su creación. Conocer a Cristo es entender el plan del Padre. Conocer a Cristo es participar del proyecto. Dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Cuando conoces a Cristo, conoces al Padre. Conoces su corazón, el proyecto que tuvo de redención. Conoces lo que está planificando hacer y te hace partícipe de ese proyecto. ¿Te has planteado en la empresa en la que estás? ¿Te has planteado a la familia que perteneces? ¿Te has planteado lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, a pesar de cómo somos? De que Él tiene un plan maravilloso que requiere de constancia, perseverancia, intimidad con Él. Y lo tercero que vemos en este proyecto, la tercera meta, es ser como Cristo. Primera meta, decíamos, unidad en la fe. Segunda meta, conocer a Cristo. Y la tercera, ser como Él. ¿Qué jefe quiere darte su lugar? Nadie, no hay ni un solo jefe. Lo siento por los que soy jefe aquí. Nadie, yo me lo he trabajado. Yo he montado la empresa. Yo llevo años luchando por eso. ¿Y tú quieres ser el jefe? De eso nada. Y el Señor dice, es necesario que yo venga y es bueno y mejor para vosotros que yo muera y resucite y os envíe el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para que seamos pequeños dioses? No. Para que el Espíritu Santo habite en nosotros. Para que yo pueda vivir en ti. Dios te ama tanto, Dios nos ama tanto, que Él no le bastaba con estar con la humanidad durante 33 años aproximadamente. Él quería habitar de nuevo en el corazón del hombre y de la mujer. Así que en ese proyecto tan hermoso, las tres metas principales que encontramos en la unidad en la fe, juntos, conocimiento de Cristo y llegar a ser como Cristo. Dice que hemos sido hijos adoptivos, somos familia. Dice la palabra que cuando tú y yo nos casemos con Él, seremos uno con Él. Ya no habrá diferencia, seremos uno con Él. Y reinaremos juntamente con Cristo. Él va a compartir el cargo. Reinaremos juntamente. Lo dice la palabra. Seremos reyes y sacerdotes. Reinaremos juntamente. Él comparte su reino. Él comparte su trono. Él comparte su gloria. Porque seremos semejantes a Él. Es un proyecto, pero se requiere de perseverancia. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ser como Él, para poder reflejar a este mundo quién es Él. Y termino con esta pregunta. ¿Queremos perseverar en el plan de Dios? Uno, debemos permitir, o debemos entender, perdón, que el plan es de Dios. Segundo, permitir que Dios nos perfeccione por completo. ¿Recuerda el restaurante, la limpiadora? Tercero, comprender que nuestro modelo es Cristo y solo Cristo. Yo quiero perseverar en el Señor. Y creo que hoy puedo entender un poquito mejor qué es lo que Él quiere hacer conmigo. No sé los matices y los detalles del proyecto exactamente, pero sé que Él me quiere llevar a eso. Él quiere que de alguna manera yo entienda cuál es su plan, el plan de Dios. Que perfeccionarme por completo para hacerme más semejante a Él. Y tercero, comprender que ese modelo es Cristo. Creo que es importantísimo, iglesia, que en esta semana que nos resta de ayuno y oración, permitamos que Dios nos limpie. Permitamos que Él se manifieste en nuestras vidas, que entendamos que el plan es suyo y que somos copartícipes. No hay mucho tiempo que perder. Y te lo digo en serio, estamos en tiempos muy, muy complejos. Tiempos muy difíciles. Y hay un mundo allá afuera con el que te relacionas a diario, con el que yo me relaciono a diario, que necesita buenas noticias. Necesita entender que Cristo es la respuesta. Dios te va a guiar a hacerlo de la forma más correcta, sabia para esa persona, para ese momento. Pero lo que está claro es que Él necesita entrar en ti, perfeccionarte, para que Cristo sea reflejado. Hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Ponte en pie conmigo, iglesia. Y piensa en esas tres frases que hemos puesto. Adri, ¿me la pones otra vez, porfa? O Ignasi. Si queremos perseverar en el plan de Dios, debemos entender que el plan es de Dios. Permitir que Dios nos perfeccione por completo y comprender que nuestro modelo es Él, es Cristo. ¿Sí? Oramos juntos. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias por la oportunidad que te decíamos al principio de poder compartirla libremente. Señor, sabemos que tú estás
hablándonos en estos días, en tu palabra, en Hechos capítulo 2, y tenemos el ejemplo de que los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y hemos escuchado de casi todo esto ya durante los 21 días, los 14 días que llevamos. Señor, pero queremos profundizar más y más en ti. Queremos que tú perfecciones nuestras vidas, que tú sigas trabajando en nuestro corazón. Señor, te damos permiso, no para que hagamos una sesión de mantenimiento, sino para que vengas y vuelques nuestras mesas, levantes las sillas o lo saques todo y tú limpies y sanees, que dejes todo preparado y recoloques lo que tiene que estar colocado en su sitio. Te damos permiso, Señor, yo te doy permiso personalmente para que entres y sigas trabajando en mi vida. Señor, no hoy que es domingo y es un momento especial, sino cada día. Que mañana cuando me levante diga, Señor, toma tu lugar, que te daré un espacio a ti, como cantamos muchas veces, Señor. Te daré un espacio, entra y haz lo que tú quieras conmigo. Te pedimos, Señor, que tú bendigas nuestras vidas, que tú sigas guiándonos, Señor. Sabemos que en ese tiempo de dificultad debemos perseverar en la fe. Debemos perseverar sabiendo que tú eres el director del proyecto y que tu proyecto, Señor, no ha acabado hasta que tú vengas por tu iglesia. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios de amor y cuentas con nosotros a pesar de cómo somos. Te pedimos, Señor, que tú sigas guiándonos, Señor, instruyéndonos y, Señor, señalándonos los pasos a dar y guiándonos y acompañándonos en ese proceso. Te pedimos que tú bendigas, Señor, a tu iglesia, que tú nos bendigas donde quiera que vayamos hoy, lo que quiera que tengamos planificado en esta tarde, pero sobre todo permítenos sacar un ratito para decirte, Señor, entra y limpia. Padre, que antes de que acabe este día podamos dedicarte ese rato a ti. Que no contemos este tiempo como un tiempo de intimidad. Eso es un tiempo de comunión, un tiempo de celebración, pero queremos pasar ese tiempo de intimidad contigo. Y te pedimos que tú vengas y nos des la oportunidad de hacerlo. Mañana, Señor, pasado, que sigamos orando, leyendo tu palabra, viendo el vídeo, Señor, que nos llegará, pero sobre todo, viéndote a ti y deseando que tú sigas guiándonos. Señor, te amamos, te adoramos, te exaltamos y te pedimos que tú nos guardes con bien donde quiera que vayamos ahora. Hasta la próxima reunión. En tu santo y poderoso nombre, Jesús. Amén. Y amén. Iglesia, que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos el próximo domingo y si no el martes, el miércoles, para celebrar la vida juntos. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga.